Me dijeron que los videojuegos eran un mundo de hombres, pero yo, una chica japonesa, me convertí en la mujer detrás de Animal Crossing, Splatoon y Wii Sports. Yo soy Ayaki Goku, y esta es mi historia. Cuando terminé mis estudios en literatura en la Universidad de Ritsumeikan, me encontré frente a un abismo. Tenía un título, sí, pero también una pregunta que me perseguía cada día. ¿Y ahora qué? Sabía que no quería convertirme en una profesora tradicional ni en una simple editora de oficina. Lo mío eran las historias, los personajes, los mundos que podían cobrar vida en la mente de otros. Pero, ¿dónde podía caber un sueño así en la sociedad japonesa de aquel momento? Entonces apareció una oportunidad inesperada, de Pokémon Company. En ese entonces, Pokémon ya era un fenómeno mundial. Millones de niños y adultos en Japón, Estados Unidos y Europa soñaban con atrapar criaturas fantásticas, recorrer pueblos y forjar amistades digitales. Y lo que más me impresionaba era que todo eso nacía, en el fondo, de una cosa, una buena historia. Me enteré de que buscaban guionistas y editores de localización, gente que pudiera trabajar con los diálogos y la narrativa. No necesitaban programadores, necesitaban narradores. Ese detalle encendió una chispa en mí. ¿Pero qué era exactamente lo que estaban buscando? ¿Qué significaba eso de guionistas y editores de localización? Cuando leí la vacante, tuve que detenerme a pensar. Un guionista de videojuegos no escribe novelas largas, sino diálogos cortos, dinámicos, fáciles de recordar. Cada frase debe hacer sentir al jugador que el personaje está vivo. Y un editor de localización tiene una misión aún más compleja: asegurar que esas frases funcionen en otros idiomas y culturas. Lo que suena natural en japonés puede ser confuso en inglés o español. El trabajo de localización es adaptar sin perder la esencia, que el Pikachu que habla en Japón emocione igual que el Pikachu que habla en México, Estados Unidos o Francia. Ese detalle me fascinó. No se trataba solo de escribir, se trataba de crear puentes culturales. El proceso de selección no fue sencillo. Primero, tuve que enviar una muestra de escritura, pequeños guiones, diálogos inventados, ejemplos de cómo podía darle personalidad a un personaje en apenas 2 frases. Querían ver si podía transmitir emociones sin exceso de palabras, con la naturalidad de una conversación. Después vino una entrevista. Recuerdo a los evaluadores preguntándome, ¿qué harías para que un personaje secundario no suene vacío? ¿Cómo escribirías una frase que un chico y un adulto entiendan al mismo tiempo? Respondí desde lo más profundo, con honestidad. Les hablé de cómo, de chica, inventaba aldeas en mis cuadernos y me aseguraba de que cada personaje tuviera una voz única. No lo dije para impresionar, lo dije porque era la verdad. Al poco tiempo, recibí la noticia. The Pokémon Company quería contratarme como guionista y editora de localización. No grité, no salté, no corrí a contárselo a todo el mundo. Esa no es nuestra manera en Japón. Lo viví en silencio, con el corazón latiendo fuerte y una reverencia profunda en mi interior. Me incliné ante mis evaluadores con respeto, les agradecí la oportunidad y guardé la emoción como un tesoro dentro de mí. Por fuera, solo mostré serenidad. Por dentro, sentía que algo inmenso acababa de abrirse. En la cultura japonesa, mostrar gratitud es más importante que exhibir alegría. Y aunque mis labios apenas sonrieron, mi corazón estaba lleno de un orgullo silencioso. Había dado mi primer paso dentro del mundo de los videojuegos. Cuando entré a The Pokémon Company, sentí que había cruzado un portal. No era un papel protagónico, ni mucho menos una posición de liderazgo. Mi tarea era sencilla en apariencia: revisar y pulir diálogos, asegurar que cada palabra asumiera vida, que los personajes no sonaran planos, que la narrativa fuera coherente, sin importar en qué parte del mundo se jugara. Muchos lo habrían visto como un trabajo rutinario, pero yo lo viví como un privilegio. Era como estar dentro de un universo que había admirado desde chica, solo que ahora no lo observaba desde afuera. Allí descubrí algo que me cambió para siempre. Escribir para videojuegos no es lo mismo que escribir para libros o películas. En un libro, el lector sigue la historia que tú decides contarle. En un videojuego, el jugador es parte de la historia. Tus palabras deben acompañarlo en su propia aventura, no interponerse. Aprendí a pensar de otra manera, no solo en lo que decía un personaje, sino en cómo se sentiría el jugador al leerlo. ¿Lo haría sonreír? ¿Lo motivaría a seguir adelante? ¿Le haría sentir que estaba dentro de un mundo vivo? Ese cambio de perspectiva fue como abrir una ventana inmensa. Pocos recuerdan los diálogos exactos de un juego de Pokémon, pero esos textos están allí, guiando,
sosteniendo, dándole alma al viaje. Eran frases que acompañaban a los entrenadores cuando nadie más lo hacía. Y aunque el mundo no supiera mi nombre, yo sabía que mi voz estaba allí, escondida en cada pantalla. Trabajar en Pokémon también me enseñó a pensar globalmente. El juego no era solo para Japón, debía emocionar a chicos en México, jóvenes en Estados Unidos o adultos en Francia. Ese reto me obligó a imaginar cada frase como un puente cultural. Entendí que el verdadero poder de un videojuego está en unir a personas diferentes bajo una misma experiencia. Hoy lo miro hacia atrás y sonrío, porque The Pokémon Company fue mi escuela secreta. Me dio disciplina, me dio visión y me dio contactos que, poco después, me abrirían paso hacia una empresa que parecía inalcanzable, Nintendo. Ese trabajo, que para algunos habría sido mínimo, fue en realidad mi primer trampolín. El puente que me permitió pasar de ser una soñadora recién salida de la universidad, a convertirme en alguien capaz de soñar en grande, dentro de Nintendo. Desde mi paso por The Pokémon Company, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo la joven recién graduada en literatura con ganas de escribir. Ahora tenía experiencia en una de las franquicias más grandes del mundo. Y esa experiencia, aunque humilde, me dio una certeza. Si había podido aportar a Pokémon, también podía atreverme a soñar con Nintendo. En Japón, aplicar a Nintendo es como tocar las puertas de un templo sagrado. La compañía es conocida por ser exigente, selectiva, casi inaccesible. Muchos lo intentan, pocos lo logran. Sabía que mis posibilidades eran mínimas, pero, aún así, envié mi solicitud al área de desarrollo de software. En mi portafolio incluí los ejemplos de diálogos que había trabajado, mis pruebas de guión y, sobre todo, mi manera de crear personajes que sonaran vivos. No era el currículum de una programadora brillante ni el de una artista reconocida, era el de una narradora, y lo entregué con el corazón en la mano. Las entrevistas fueron duras. Los evaluadores querían saber no solo si podía escribir, sino si podía adaptarme al estilo Nintendo. Simple, universal, profundo sin necesidad de palabras complicadas. Me preguntaban, ¿cómo escribirías un diálogo que funcione para un niño japonés y, al mismo tiempo, para un jugador estadounidense? ¿Cómo le darías alma a un personaje que solo aparece unos segundos en pantalla? Respondí con lo que sabía hacer, hablar de emociones, de cómo los videojuegos podían ser un puente, un refugio, una compañía silenciosa. No sé si mis respuestas fueron perfectas, pero fueron honestas. Al poco tiempo, recibí la noticia. Nintendo me aceptaba. No lloré ni grité, aunque por dentro quería hacerlo. En Japón, en un momento así, lo que se espera es gratitud y serenidad. Agradecí con una reverencia profunda y con un simple "Yoroshiku onegaishimasu", confío en ustedes, y ustedes pueden confiar en mí. Mi primer gran proyecto en Nintendo fue The Legend of Zelda, Twilight Princess, 2006. Entrar en un equipo tan grande fue como caminar dentro de un templo vivo. Cada persona estaba concentrada en un detalle que parecía mínimo, pero que al final lo cambiaba todo. Mi labor era escribir diálogos. Muchos creen que en un juego como Zelda lo más importante son las batallas, las mazmorras, los jefes finales, pero detrás de esa gran aventura hay cientos de pequeñas líneas de texto que sostienen el corazón del mundo. Un saludo de un aldeano, una advertencia breve, una frase de ánimo. Son esos detalles los que hacen que Hyrule no se sienta vacío, sino habitado. A veces pasábamos horas discutiendo una sola línea. ¿Debía sonar solemne o amistosa? ¿Debería ser una pista sutil para el jugador? ¿O solo un comentario para darle vida al personaje? Cada palabra debía estar en armonía con la música, con el ambiente visual, con la emoción del momento. Algo que mucha gente no sabe es que, en un proyecto como Twilight Princess, los guionistas no escribimos solos. Nuestro trabajo estaba entretejido con el de diseñadores, animadores, programadores y compositores. Si el animador decidía que un personaje haría un gesto lento, mi diálogo debía acompañar esa pausa. Si la música subía en tensión, mis frases no podían distraer, debían potenciar ese sentimiento. Era un esfuerzo colectivo, casi como una orquesta, y aunque mi voz era pequeña, sabía que cada frase que entregaba era una nota más en esa sinfonía. Recuerdo que algunos fans criticaron que los diálogos de Twilight Princess eran extensos o demasiado serios. Pero lo que no siempre se ve desde afuera es que había una intención clara. Ese Zelda quería transmitir madurez, un tono más oscuro, incluso más triste que entregas anteriores. Y cada línea debía reflejar esa visión. Por ejemplo, los habitantes de Ordon Village, el pueblo de Link, debían sonar como personas reales, con preocupaciones cotidianas, con afecto por el héroe.
No eran simples NPCs, eran el recordatorio de lo que Link estaba protegiendo. Sin esas pequeñas voces, el jugador no sentiría el peso emocional de la aventura. Detrás de cada palabra había días de trabajo, revisiones interminables y discusiones que parecían no acabar. Algunos jugadores quizás nunca lo noten, pero para nosotros, cada línea era un ladrillo invisible que sostenía la emoción de Hyrule. Y aunque nadie recuerde exactamente quién escribió qué frase, yo sonrío al pensar que, en alguna parte del viaje de Link, mis palabras estuvieron allí, acompañando al jugador en silencio. Cuando terminamos The Legend of Zelda, Twilight Princess, sentí que habíamos dejado una parte de nuestra alma en ese juego. Fueron meses de esfuerzo, de noches largas, de revisar cada diálogo una y otra vez, buscando que hasta la frase más pequeña transmitiera emoción. El día en que supimos que el juego había recibido un Game Developer's Choice Award, mi corazón se llenó de una alegría silenciosa. No era solo un premio, era la confirmación de que todo ese trabajo invisible, cada línea que parecía pasar desapercibida, había valido la pena. Para muchos, Twilight Princess fue solo un juego más en la legendaria saga de Zelda. Para mí, fue la prueba de que incluso las palabras más discretas pueden sostener un mundo entero. Y ese reconocimiento fue la chispa que me dio valor para seguir adelante, hacia aventuras aún más grandes. Poco después de trabajar en Zelda, me uní al equipo de Animal Crossing. Recuerdo que, desde el primer día, sentí que ese juego era distinto a todo lo que había visto antes. No se trataba de espadas ni de rescatar princesas. No había enemigos que derrotar ni mundos que salvar. En cambio, proponía algo radical para su tiempo. Vivir una vida tranquila, rodeada de vecinos, amistad y pequeños momentos de alegría. Para muchos desarrolladores, esa idea parecía simple, incluso mínima. Pero para mí fue un descubrimiento. Ese mundo reflejaba exactamente lo que yo había soñado desde chica. Un lugar donde todos consiguieran sentirse bienvenidos, donde la calma fuese el valor, donde el jugador pudiera descansar y sonreír. Trabajar en Animal Crossing fue como abrir una ventana y dejar entrar la luz. Por primera vez, sentí que mi voz, esa voz que tantas veces fue ignorada, podía brillar con fuerza. Mi trabajo consistía en dar vida a los vecinos del pueblo. No eran héroes ni villanos, eran personajes cotidianos, con manías, con frases tiernas o incluso torpes. Y ahí estaba el reto, cómo lograr que un diálogo tan breve lograra transmitir cercanía, ternura, humor, cómo hacer que el jugador sintiera que ese personaje era un amigo, alguien a quien quería volver a visitar cada día. A veces pasábamos semanas revisando una sola conversación. ¿Debía sonar optimista o gruñona? ¿Debía dar un consejo o simplemente hacer reír? Eran detalles mínimos, pero cada palabra era importante, porque en Animal Crossing no se trataba de ganar, sino de sentirse acompañado. Y mientras trabajaba, entendí algo aún más profundo. Mi salto hacia Nintendo no había sido solo un avance profesional, había sido un salto de fe, la fe de creer que, aunque el mundo de los videojuegos estaba dominado por hombres, la sensibilidad de una mujer también podía cambiarlo para siempre. Nunca olvidaré aquel día. Después de años de trabajar en silencio, escribiendo diálogos que parecían pequeños, alguien me miró directamente a los ojos y me dijo: «Aya, queremos que seas la directora». Por un instante, el tiempo se detuvo. Yo, una mujer en una sala llena de hombres, estaba escuchando lo impensable. Nintendo confiaba en mí para dirigir Animal Crossing. Era un momento histórico, y a la vez, un salto al vacío. El peso de la responsabilidad me aplastó al principio. No podía evitar pensar, ¿y si fallo? ¿Y si tenían razón quienes decían que los videojuegos no eran para mujeres? Pero enseguida recordé a la chica que fui, aquella que dibujaba mundos en silencio, sin miedo al ridículo. Esa chica me sostuvo de la mano y me susurró: «Este es tu momento, haz lo tuyo». Como directora, mi visión era clara. Animal Crossing no debía ser un juego para ganar, sino un espacio para vivir, compartir, encontrar compañía incluso en la soledad. Quería que cada jugador, al entrar en ese pequeño pueblo digital, sintiera que pertenecía, que siempre había un vecino esperándolo con una sonrisa. No todos estaban de acuerdo. Hubo discusiones, dudas, incluso miradas de desconfianza. Había quienes pensaban que un videojuego debía ser competencia, retos, enemigos a vencer. Pero yo insistí: este será un juego sobre comunidad, sobre construir, cuidar, acompañar, sobre la belleza de lo cotidiano. El camino no fue sencillo. Cada decisión era una prueba de fuego. Me escuchaban porque realmente confiaban en mí, o porque esperaban verme tropezar. Esa incertidumbre me acompañó en cada reunión, pero en lugar de rendirme, la transformé en energía.
Trabajaba horas extra, afinaba cada detalle, revisaba cada frase como si fuera la más importante del mundo. Y entonces, el milagro ocurrió. Animal Crossing New Leaf salió al mercado. Millones de personas, en Japón y en todo el mundo, empezaron a jugarlo. Las redes se llenaron de mensajes. Este juego me hace sentir menos solo, es mi refugio, es como volver a casa. Por primera vez, mi voz, esa voz que tantos habían querido silenciar, resonaba en millones de jugadores. Y comprendí algo, no había dirigido un videojuego, había abierto una puerta donde la amistad era más importante que la victoria, donde la ternura tenía más fuerza que la violencia, donde los jugadores, sin importar edad o género, podían sentirse bienvenidos. Ese fue mi triunfo, no solo el de convertirme en la primera mujer directora de Animal Crossing, sino el de demostrar que en los videojuegos también hay lugar para la empatía, para la sensibilidad, para la imaginación sin límites, porque lo que empezó como los dibujos en silencio de una chica japonesa, se transformó en un universo donde millones encontraron alegría. Y esa fue mi manera de decirle al mundo, los sueños, aunque parezcan imposibles, pueden cambiar la historia. Después de mi experiencia en Animal Crossing, mi papel dentro de Nintendo comenzó a transformarse. Ya no era solo la guionista que escribía en silencio, ahora tenía la responsabilidad de supervisar proyectos completos, velando porque la visión de cada juego se mantuviera fiel a lo que Nintendo representaba, diversión para todos, sin importar edad, género o experiencia. Cuando me uní a la supervisión de Splatoon, me impresionó lo arriesgado que era el proyecto. Un shooter, en Nintendo, pero no un shooter cualquiera, aquí no se disparaban balas, sino tinta. Como supervisora, mi papel era asegurar que el juego mantuviera un equilibrio entre la energía juvenil y la accesibilidad. Debíamos crear un universo donde los jugadores sintieran libertad para expresarse, pero también un entorno que transmitiera identidad, música, moda y cultura. Revisaba desde los diálogos de los Inklings hasta la atmósfera de las batallas. Preguntaba una y otra vez, ¿se siente vivo este mundo? ¿La música conecta con los jugadores? ¿El humor refleja la juventud sin caer en clichés? Lo más fascinante fue ver cómo Splatoon se convirtió en fenómeno cultural. No solo eran combates, eran conciertos de las calamarciñas, eran Splatfests que unían comunidades enteras. Y yo sonreía al pensar, la tinta había dejado de ser un simple recurso visual, ahora era un lenguaje de identidad. Wii Sports, el movimiento que unió familias. En Wii Sports la visión era otra, un juego simple, casi minimalista, pero con un poder inmenso, hacer que cualquiera consiguiera jugar. Mi rol en la supervisión era velar porque la experiencia se sintiera clara y acogedora, desde un abuelo que nunca había tomado un control, hasta un chico que apenas entendía las reglas. Supervisábamos cada detalle, que los diálogos de introducción fueran breves y comprensibles, que la interfaz no intimidara, que el ritmo de cada partida invitara a reír y a seguir jugando, no a rendirse. El resultado fue histórico. Wii Sports no solo fue un éxito en ventas, fue un puente. De pronto, familias enteras, abuelos, madres, hijos y nietos jugaban juntos en una sala. Los videojuegos ya no eran solo para los jóvenes, y yo comprendí que estábamos cambiando para siempre la forma en que el mundo veía a Nintendo. Supervisar Splatoon y Wii Sports me enseñó que los videojuegos no necesitan ser iguales para transmitir lo mismo, conexión humana. Uno lo hacía con tinta, rebeldía y cultura urbana, el otro, con movimiento, risas y sencillez, y en ambos, mi papel fue cuidar que esa conexión se mantuviera intacta, porque al final, mi misión dentro de Nintendo siempre ha sido la misma, asegurar que cada juego, ya sea caótico o tranquilo, tenga un corazón capaz de llegar a millones de personas en todo el mundo. La cultura dentro de la compañía está basada en el respeto y la disciplina. Japón en sí mismo es un país donde el trabajo en equipo es fundamental, y en Nintendo eso se multiplica. Aquí nadie trabaja solo, los programadores, artistas, guionistas y productores deben colaborar como una orquesta, cada uno aportando su nota para que el resultado final sea armonía pura. Las jerarquías son claras. Existen directores, productores, equipos de desarrollo y supervisores. Aunque la voz de un novato pueda parecer pequeña, si tu idea es buena y sabes defenderla con pasión y fundamentos, puede llegar a los oídos correctos. Yo soy prueba de ello. Mis diálogos, que parecían detalles menores, fueron los que abrieron el camino para convertirme en directora. Pero Nintendo no solo busca talento, busca compromiso. Quieren empleados que amen lo que hacen, que piensen siempre en el jugador,
que estén dispuestos a trabajar hasta en el más pequeño detalle con la misma dedicación que si fuera lo más grande del proyecto. Y sí, muchos se lo preguntan, ¿qué hay de los sueldos? En Japón, los salarios dependen mucho de la experiencia y la posición. Un empleado nuevo en Nintendo puede comenzar ganando un sueldo estándar para la industria, que ronda los 3.5 a 4 millones de yenes al año, aproximadamente entre 25.000 y 30.000 dólares. Con el tiempo y la experiencia, esa cifra puede crecer significativamente, sobre todo en posiciones de liderazgo o dirección. Pero más allá del dinero, lo que Nintendo espera es lealtad y visión a largo plazo. Muchos empleados permanecen décadas en la compañía, porque la ven como un lugar donde no solo se trabaja, sino donde se construye legado. Y ahora, una pregunta clave para quienes me escuchan desde Latinoamérica: ¿es posible trabajar en Nintendo? La respuesta es sí, pero con esfuerzo. Esto es lo que necesitas saber si sueñas con llegar aquí. El japonés es fundamental para quienes trabajen en las oficinas de Kioto o Tokio. Sin embargo, el inglés también es muy importante, especialmente en áreas de comunicación global, localización y proyectos internacionales. Nintendo busca perfiles en diseño, programación, ilustración, animación, música, guión, marketing y comunicación. Tener un portafolio sólido es más valioso que cualquier título. Disciplina, atención al detalle y creatividad. Aquí se espera que des lo mejor de ti incluso en las tareas más pequeñas. Para extranjeros, muchas veces se comienza colaborando en empresas asociadas o a través de localización, traducción de videojuegos. Desde allí, algunos dan el salto a Nintendo directamente. Yo siempre digo lo mismo: no pienses en Nintendo como un castillo imposible de alcanzar. Piensa en lo que puedes crear hoy, en tu propio país. Crea, aprende, mejora. Porque un buen portafolio puede cruzar fronteras, y un sueño verdadero puede encontrar su lugar, incluso en Japón. Trabajar en Nintendo no es un camino fácil, es exigente, duro, y muchas veces pone a prueba tu confianza. Pero también es un lugar donde tus ideas pueden llegar a millones de personas, donde tu esfuerzo puede convertirse en recuerdos imborrables para generaciones enteras. Y si yo, una chica japonesa que dibujaba en silencio, logré abrirme paso en este mundo de hombres, tú también puedes hacerlo, porque los sueños no entienden de géneros, ni de fronteras. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Gracias por llegar hasta aquí. Creemos que cada historia puede encender una chispa de cambio, de esperanza y de fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte. Juntos podemos hacer historia. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite. Gracias por ser parte de esta comunidad.